Mi hija dijo que era mejor que no me acercara más a su casa, que ya no podía confiar en mí para cuidar de su hijo. Lo dijo sin mirarme, con ese tono práctico que usan los médicos cuando anuncian una mala noticia. Pero no fue una enfermedad la que me cambió la vida. Fue un coche, un grito y un instante de puro instinto que aún me duele hasta los huesos. Todo ocurrió una mañana cualquiera, de esas en las que uno apenas presta atención al cielo porque el cuerpo ya va en piloto automático. Había quedado en recoger a mi nieto Mateo para hacer la compra semanal. Clara, mi hija, me lo había pedido la noche anterior por mensaje. Solo una horita, mamá. Álvaro tiene reunión y yo estoy desbordada. Yo como siempre dije que sí. ¿Cómo no? Iba a decir que sí si desde que nací me enseñaron que ser madre significaba estar disponible incluso antes de ser preguntada. Y desde que nació Mateo, también aprendí que ser abuela no es distinto. Lo recogí a las 10. Llevaba su mochilita de dinosaurios y esa sonrisa que siempre me hacía sentir que, al menos para él, aún era importante. Caminamos juntos hasta el mercado del barrio, el que está en la plaza del Ayuntamiento de Valencia, con los toldos rojos y la señora de las verduras que me guarda los tomates más maduros. Todo parecía normal. Mateo iba saltando a mi lado, contando las baldosas como si fueran islas en un mar imaginario. Yo lo miraba con ternura cuando de repente un estruendo me cortó el aliento. Un coche, un sedán azul oscuro, venía derrapando desde la calle lateral, a una velocidad absurda. La gente gritó. Algunos corrieron, pero no hubo tiempo para nada, solo para actuar. Me lancé sobre Mateo, lo cubrí con mi cuerpo como si mis huesos viejos fueran capaces de detener un accidente. Sentí el golpe en la espalda, una quemazón aguda, el aire saliendo de mis pulmones. Después, el silencio. Ni siquiera escuché el chillido de las ruedas, solo el zumbido en los oídos y el peso de mi propio cuerpo aplastándome contra el asfalto. Mateo lloraba. Lo escuchaba como desde un túnel. Intenté hablar, pero la boca no me obedecía. Las sirenas llegaron poco después. Una ambulancia, luego otra. Recuerdo manos levantándome una camilla, el techo blanco del hospital. Me dijeron que Mateo tenía unos rasguños en la cara. Nada grave. A mí, en cambio, me dolía hasta el alma. Lo peor fue cuando la vi entrar. Consuelo, la madre de Álvaro, de golpe sin un saludo, sin preguntarme si estaba viva. Solo su voz chillona retumbando en las paredes de urgencias. No puedes ni vigilar a un niño. ¿De qué te sirves, Carmen? Si le hubiera pasado algo serio, no te lo perdonaría en 1000 céntimos. La vida. Yo seguía allí, tumbada, con la bata del hospital abierta por la espalda y la dignidad hecha trizas. Ni siquiera podía girarme para contestar. Y entonces llegó Clara. Venía corriendo, despeinada, con la cara pálida de preocupación. Fue directo al médico. ¿Cómo está mi hijo? ¿Está bien? Por favor, dígame que no tiene nada. El médico la tranquilizó. Luego ella se giró hacia la enfermera y señaló a Consuelo. Mi suegra tiene la tensión alta. ¿Podrían mirarle los signos vitales? Y a mí, ni una mirada, ni una palabra. Como si fuera parte del mobiliario del hospital, tragué saliva con fuerza. No solo por el dolor en las costillas, sino por la punzada que sentí en el pecho. Pensé, quizás ha llegado el momento de dejar de vivir solo para los demás. Pero no dije nada. Entonces llegó otro médico, empujando a una enfermera, con la voz cortante. La paciente tiene una herida profunda. Hay que operar de inmediato. Clara palideció. ¿Pero Mateo solo tiene un rasguño? El médico la corrigió sin rodeos. No es su hijo. Es su madre la que está en estado crítico. Ha perdido mucha sangre. Me miró con urgencia. Firme aquí, por favor. Consuelo, sentada con Mateo en su regazo, soltó un bufido. Está fingiendo. No sabe cuidar de mi nieto y ahora hace teatro para que la compadezcan. Clara dudó. Su boca tembló antes de murmurar algo como,
Bueno, primero que la atiendan, después hablamos de todo. Yo seguía en la camilla, con el cuerpo partido en dos y el alma ya fragmentada desde antes. Aún así, le agarré la mano. Mi voz era casi un susurro. No te preocupes por mí, es solo una operación. Quédate con Mateo. Sus ojos brillaron con lágrimas, pero no eran por mí. Eran por la culpa, por el peso de tener que equilibrar dos mundos. Me alejaron al quirófano mientras el gas anestésico me sumía en la oscuridad. Y en ese instante lo entendí todo. Clara ya no era mi niña. Era una mujer atrapada entre su marido, su suegra y su propio miedo a decepcionar. Pero yo ya no podía seguir siendo la sombra que sostenía todo. Desperté en una habitación compartida. A mi lado, una mujer joven, quizás de unos 40. Me sonrió con compasión. Te has recuperado rápido. A mi madre le pasó lo mismo y estuvo inconsciente 2 días. Intenté hablar, pero me ardía la garganta como si hubiera tragado cristales. ¿Dónde está mi hija?, pregunté apenas. Ella miró al pasillo. Creo que fue a por medicinas con su suegra. Dijeron que alguien necesitaba una pastilla urgente. Miré mi pierna. Estaba inmovilizada con una férula. Una enfermera entró. Me sonrió sin demasiado entusiasmo y dijo que no me preocupara, que en 10 días estaría bien. Me exhaló un suspiro que llevaba atrapado desde que abrí los ojos. Y justo entonces, como una bofetada, escuché otra vez la voz de Consuelo, esta vez desde el pasillo, con esa arrogancia que se le escapa cuando cree tener razón. Tienes que hablar en serio con tu madre, Clara. Esto no puede seguir así. Hoy fue un rasguño, mañana podría ser una desgracia. No voy a permitirlo. Y otra cosa, tu marido ya tiene bastante con el trabajo. ¿Quién se va a hacer cargo ahora de la casa? Nadie tiene tiempo para cuidar de ella. Que se recupere rápido. Mateo sigue necesitando atención. La habitación entera se volvió un nudo en la garganta. La otra paciente y su hija se quedaron mudas. Yo me giré como pude para esconder las lágrimas que ya no podía detener. Pero lo peor no fue el dolor físico, ni las palabras duras. Lo peor fue escuchar, como una sentencia, la voz resignada de mi propia hija. No te preocupes. Ella sabe cuál es su sitio. Ahí, en esa cama de hospital, lo supe sin lugar a dudas. Había dejado de ser madre para convertirme en una sirvienta emocional. Y esa fue solo la primera herida real que no sanaría con puntos de sutura. Me desperté a medianoche con un ardor en la espalda que me hacía sudar. Intenté incorporarme un poco, pero el vendaje tiraba de la piel como si fuera una red de espinas. La mujer de la cama de al lado dormía profundamente. Su respiración rítmica me acompañaba como un metrónomo involuntario. A pesar de todo, lo que más dolía no era la incisión reciente, sino el hueco en mi pecho, ese vacío que solo se crea cuando la decepción deja de ser sorpresa. Pensaba en Clara, mi hija, y en cómo su voz se había vuelto tan parecida a la de su suegra que a veces no sabía distinguirlas. Ella sabe cuál es su sitio, había dicho. Su sitio. ¿Y cuál era exactamente? ¿El de criada? ¿El de niñera sin sueldo? ¿El de saco de boxeo emocional? Esa mañana, poco después del amanecer, entró Consuelo en la habitación como si fuera una enfermera veterana. Llevaba en la mano una bolsa de plástico arrugada que dejó caer sobre la mesilla de noche. Dentro había una rebanada de pan blanco y un botecito de mostaza amarilla. Me sonrió con condescendencia. Te lo he traído yo misma. Sé que te encanta esto. Sencillo, llenador, nada grasiento. Hasta he comprado la mostaza de mi marca favorita. Aprovéchalo, dijo alzando el dedo como si me hiciera un favor digno de medalla. Yo me quedé mirándola como si me hubiese ofrecido un trozo de esponja de cocina con mayonesa. No podía creerlo. Después de una operación, con la espalda recién cosida y los puntos aún tiernos, me traía eso. Ni un zumo, ni un caldo, ni un yogur. Pan con mostaza.
La mujer de la cama de al lado, al ver la escena, casi escupe el agua que estaba bebiendo. ¿Eso es lo que le has traído después de operarse?, susurró incrédula. Clara entró en ese momento y se rió, como si todo fuera una anécdota graciosa. Es que no lo entendéis. A mi madre le encanta esto. Puede comerse rebanada tras rebanada sin parar. Soltó con ligereza, como si no acabara de hacerme pasar por una loca gastronómica. Me giré despacio hacia ella, sintiendo cómo los puntos me tiraban. Clara, dije con voz apagada pero firme, una persona recién operada no debería comer nada picante ni agresivo. Y el pan con mostaza no tiene ningún valor nutritivo. Sus ojos cambiaron. De la sonrisa pasó a una expresión incómoda, casi de enfado disimulado, como si decir la verdad fuera una falta de educación, como si corregirla en público fuese una traición. Consuelo bufó ofendida. Increíble, casi matas a mi nieto y ahora encima pones pegas. Encima de que te traemos comida, vas a ponerte exquisita. Mira, si no quieres, me lo llevo. Y si te quedas con hambre, es problema tuyo. Añadió mientras recogía la bolsa como si acabara de descubrir que me hacía un favor inmerecido. En ese momento entró Álvaro, sin saludar, sin preguntar cómo estaba. Solo dejó caer un fajo de papeles encima de la mesilla con un golpe seco. Aquí están las facturas del hospital que hemos cubierto. Son 8.700. Ya he avisado a la enfermera de que, a partir de ahora, todos los gastos irán a tu cuenta. Supongo que no querrás que la gente piense que estás viviendo a costa de tu yerno, ¿verdad? Las palabras se me clavaron como agujas. Intenté hablar, pero sentí que el pecho se me cerraba. El aire no llegaba. Me faltaba el aliento. Álvaro se fue sin esperar respuesta, como si acabara de dejar un paquete de mensajería. Clara lo observó marcharse con una mezcla de preocupación y resignación. Luego me miró y soltó como si yo fuese la causante de todo. ¿Estás contenta? Te atropellan mientras cuidas de Mateo, y ahora soy yo la que tiene que vivir con la vergüenza en la familia de Álvaro. Has enfadado a mi marido. Has hecho que su madre se largue indignada. ¿Puedes por una vez pensar en cómo me afecta esto a mí? Una tos violenta me sacudió antes de poder responder. El dolor me recorrió la espalda y me hizo sudar frío. La chica de la cama de al lado se levantó corriendo y me ofreció un vaso de agua. ¡Basta! Acaba de operarse. ¿Queréis que se le salten los puntos?, gritó. Cogí el vaso con manos temblorosas y bebí un sorbo. Luego la miré. Ya no, con pena, con claridad. Clara, le dije, siempre me pides que piense en ti, pero ¿alguna vez tú has pensado en mí? Podría estar en mi casa, disfrutando de mi jubilación tranquila. ¿Quién me pidió que dejara mi vida en Albacete y me mudara aquí? ¿Quién necesitaba ayuda con Mateo, con la casa, con las compras? Yo no te lo impuse. Tú me lo suplicaste, ella. Apretó los labios. Estoy atrapada, mamá. No lo ves. Yo también estoy en medio, no puedo con todo. Y yo tampoco, repliqué. ¿Sabes por qué llevé a Mateo al supermercado esta mañana? Porque no quería dejarlo solo ni 10 minutos. Porque no confío en que lo cuiden como debe ser. Tú lo pariste, sí. Pero durante 3 años, la que ha vivido como su madre he sido yo. En ese momento sonó su teléfono. Respondió sin moverse del sitio. La voz al otro lado era tan alta que se escuchaba en toda la habitación. ¿Tu madre va a pagar o no? ¿Vas a venir ya o qué? Mañana trabajo y no pienso quedarme todo el día en el hospital. Clara bajó la mirada, suspiró y murmuró. Estoy transfiriendo el dinero, tranquilo. Ya bajo. ¿Estás en el coche? Colgó y guardó el móvil con rabia. Luego me miró, con lágrimas en los ojos. Mamá, si de verdad no quieres que acabe divorciada y criando sola a un niño, por favor, paga a Álvaro. No es culpa suya. Apenas llegamos a fin de mes. Y total, tu pensión nos va a tocar igual algún día, ¿no? Me quedé helada. El vaso de agua aún estaba en mi mano, y sin pensarlo lo lancé. El agua le cayó de lleno en la cara. «Lárgate», le grité.
fuera de mi vista, ahora mismo. Clara se quedó quieta con el agua chorreándole por la cara. ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Sí, respondí. Loca por haberme dejado pisotear durante 3 años y aún esperar que alguien me cuidara. Cogí el teléfono y marqué el único número que me sabía de memoria. Eduardo, susurré. Ven a por mí. Llévame a casa. Tenías razón cuando me pediste que no me quedara en casa de Clara. No te escuché. Ahora me arrepiento. Clara intentó arrebatarme el teléfono, pero en el forcejeo toqué sin querer el botón de altavoz. La voz de Eduardo retumbó por la habitación. Clara Martínez, dijo. Te fuiste a vivir con ese hombre diciendo que no necesitarías nada más. ¿Sabes lo orgullosa que estaba tu madre? Para que ahora diga que se arrepiente, ¿qué habéis hecho para que pierda hasta su última pizca de dignidad? A la mañana siguiente, antes incluso de que saliera el sol, Eduardo llamó para confirmar que venía con nuestro sobrino Marcos de recogerme. Solo colgué el teléfono y me senté en la cama, sintiendo por fin el estómago rugir con un hambre que hasta entonces había sido sepultada por la rabia. La chica de la cama de al lado lo oyó y se rió. Si quiere, bajo con mi madre a la cafetería y le traemos algo caliente, me ofreció con dulzura. Asentí con una sonrisa agotada. Cuando salieron, el silencio volvió a llenar la habitación. Un silencio tan denso que casi lo podías cortar con un bisturí. Y justo entonces, la cortina se abrió bruscamente. Clara entró como una sombra, desesperada, y se arrodilló a mi lado. Sus ojos estaban rojos, sus manos temblaban. «Mamá», susurró, «no puedes hacerme esto. Mi trabajo es inestable, apenas gano. Álvaro tiene un sueldo fijo, sí, pero todo se va en los medicamentos de su madre. Si te vas, ¿qué va a ser de Mateo? ¿Y de mí? ¿Cómo puedes dejarme sola con un niño en una ciudad donde no tengo a nadie?» Me quedé quieta, no por falta de ganas de hablar, sino por la claridad que tenía por dentro. Me giré lentamente, evitando mirarla directamente. Mi voz salió baja, pero firme. «Clara», dije, «si todavía me consideras tu madre, si aún queda un mínimo de amor en ti, vuelve a casa y empieza a hacer las maletas. Cuando tu padre llegue, mañana me voy con él». Hice una pausa, respiré hondo y añadí aún más despacio. «Tal vez, si algún día me recupero y vuelvo a perder el juicio, regrese a esta casa a ser de criada, pero ahora mismo solo quiero volver a mi hogar». Clara no se movió. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas, como si se hubiesen congelado a mitad de camino. «¿De verdad te vas a ir después de que te he suplicado así?», murmuró. «¿Tú te llamas madre? ¿Vas a dejarme sola con todo?». Apreté los dientes, clavando la mirada en esa mujer a la que le había dado todo desde que nació. «Ahora tú también eres madre, Clara, y tienes el valor de preguntarme si soy digna del título. Pregúntate tú si lo eres. ¿Quién ha sido la que ha pasado noches en vela cuidando de tu hijo? ¿Quién ha usado su pensión para mantener esta casa entera? Me diste a tu hijo como si fuera una responsabilidad cualquiera y nunca, ni una sola vez, me preguntaste si estaba cansada». Ella se levantó de golpe con los puños cerrados. «¿Así que te vas de verdad?», preguntó con los dientes apretados. Asentí sin dudar. Inspiró hondo y entonces lo soltó todo de golpe. «Pues si te vas, tienes que dejarme la tarjeta de la pensión. Estoy sobreviviendo en esta ciudad con un sueldo miserable. Dame tu tarjeta y te dejo marchar». Me quedé de piedra, no por la petición, que ya me la esperaba, sino por la frialdad con la que la dijo. Estaba allí, junto a mi cama, midiendo mi derecho a marcharme con una tarjeta de plástico. Durante toda su vida la crié para que fuera honesta, trabajadora, independiente. La metí en la universidad, le envié dinero todos los meses sin falta. Hasta cuando apareció embarazada en 2º año, sin explicación y con una maleta medio vacía, la acogí. Me creí sus lágrimas, sus promesas. Y ahora ahí estaba, sin preguntarme cómo me sentía,
solo exigiendo dinero. Abrí la boca, pero ella se adelantó. Si no aceptas, mañana doy de alta tu alta hospitalaria. Te quito el teléfono y veremos cómo piensas volver con papá. Soltó con una frialdad que no le conocía. Yo no dije nada. Solo asentí y le tendí la tarjeta. Su cara se iluminó como si acabara de ganar la lotería. Sabía que no me fallarías, mamá. Al final siempre cumples, dijo con esa voz melosa que solía usar de niña cuando quería algo. Qué ironía, pensé. Solo soy una buena madre si cedo. Clara era una ingenua. No sabía que esa tarjeta estaba ligada a mi nombre y no a la suya, que bastaba con cancelarla y pedir otra. Pero ya no pensaba enseñarle nada. No quería educarla más. Esa lección la tendría que aprender sola. En menos de 2 horas, con una eficiencia que me estremeció, Clara trajo todas mis cosas metidas en una maleta. Incluso había metido una botella de leche y un par de barritas energéticas. Para que tengas algo, mañana, mamá, dijo como si estuviera cumpliendo un ritual de despedida. No dije nada. Ella tampoco. Cerró la puerta con cuidado y se fue. La verdad es que nunca esperé gratitud. Ni siquiera esperaba que me devolviera nada. Solo pedía respeto, pero lo había dado todo. Mi tiempo, mi dinero, mi salud. Y ella lo había exprimido todo como quien seca una bayeta. Ahora solo me quedaba una cosa: vivir para mí. Esa mañana, cuando Marcos llegó con Eduardo, el corazón me dio un vuelco. No por alegría, sino por el alivio profundo de saber que al fin me marchaba. Marcos me ayudó a meter la maleta en el maletero y Eduardo me sujetó del brazo con cariño. «Estás más delgada», me dijo. «Y tú más canoso», respondí yo. Nos reímos los dos, como si el tiempo entre nosotros se hubiese diluido en milésimitas de segundos. Durante el viaje no hablamos mucho. Él solo me escuchó. Me dejó contar todo con calma. Cuando acabé, se quedó en silencio. Luego me tomó la mano y dijo con suavidad: «Carmen, ya está. Lo has aguantado demasiado. Ahora te toca a ti». A la semana de volver a Visto Albacete, Eduardo me llevó al médico. Me miraron la espalda, el hombro, las costillas. El médico fue claro: la recuperación es excelente. Puede retomar su vida normal. Solo tiene que seguir caminando, cada día, poco a poco, dijo con una sonrisa. Y así empezamos. Eduardo cocinaba platos distintos cada día para que no me aburriera. Incluso contrató una fisioterapeuta que venía a casa 2 veces por semana. A los 15 días, ya caminaba sola por el salón. Una tarde, mientras andaba en círculos para hacer ejercicio, Eduardo me miró desde el sillón con los ojos brillantes. «Carmen», susurró, «nos estamos haciendo mayores, y lo único que quiero es que, vayamos donde vayamos, lo hagamos juntos». Me llevé una mano al pecho. Un nudo me subió a la garganta. Él me ofreció un pañuelo y luego añadió: «Fue culpa mía. Me enfadé tanto con Clara que no quise mudarme contigo. Pero tú no podías dejarla. Si aún quieres ayudarla, entonces yo seré el que te cuide. A ti». Sus palabras me acariciaron por dentro. «Mírate», añadió. «Solo has estado 2 años en esa casa y el pelo se te ha puesto blanco. ¿Y tú todavía me echas en cara que dejara a Clara quedarse embarazada en la universidad?», dije bromeando. Él carraspeó rascándose la cabeza. «No te echo nada en cara. Solo siento pena. Era una chica brillante. Se casó y tuvo un hijo sin darse tiempo a conocerse a sí misma». Le apreté la mano con cariño. «¿Recuerdas que, antes de jubilarnos, dijiste que nos mudaríamos a Ronda? ¿Lo recuerdas todavía?». Él suspiró. «Tú nunca podías soltar a Clara. ¿De qué servía que yo me fuera solo?». Negué despacio. «Ya la he soltado. No voy a mirar atrás. Me voy contigo. A Ronda. Vamos a empezar de nuevo». Sus ojos se abrieron con asombro. «¿Lo dices en serio? Incluso sin ver a Mateo. ¿No te vas a arrepentir?».
No, dije con seguridad. Recuerda lo que dijo su abuela. Mateo es un López, no un García. El día del accidente, si yo hubiese muerto, nadie habría dicho que yo era su abuela. Solo se habrían preocupado por la familia del padre. Y Clara, ya no es nuestra responsabilidad, es adulta, que aprenda a vivir. Fuimos juntos al banco, Eduardo y yo, y abrimos una nueva cuenta para mi pensión. La tarjeta vieja quedó cancelada en ese mismo instante. El funcionario del banco, un señor mayor de gafas gruesas y voz pausada, nos miró con una expresión que mezclaba comprensión y lástima. «Ha tomado una buena decisión, señora», dijo al final del trámite. «A veces no hay otra manera de protegerse». Asentí en silencio, sin necesidad de explicarle nada. A esas alturas ya no necesitaba validación ni consuelo. Solo necesitaba volver a tener el control de mi vida. El médico confirmó que mi recuperación era excelente. Las analíticas estaban bien, las heridas cicatrizaban sin problemas. Así que por fin lo hicimos. Reservamos los billetes de tren a Ronda, ese lugar del que tanto habíamos hablado durante años, pero que nunca habíamos tenido el valor de convertir en realidad. Algunos amigos jubilados ya vivían allí, una pareja de Jaén, otra de Cuenca, y nos ayudaron a encontrar una casita modesta con jardín, a las afueras del casco histórico. No era grande, pero tenía todo lo que necesitábamos. Una cocina luminosa, un dormitorio sin escaleras, una terraza soleada donde podíamos colgar la ropa o sentarnos a ver el cielo. Eduardo se empeñó en montar él mismo el tendedero. También trajo una bolsa llena de semillas que habíamos comprado años atrás y nunca habíamos plantado: albahaca, lavanda, manzanilla. Pasábamos las mañanas enredados entre tierra y tiestos, aprendiendo otra vez a estar juntos sin prisa. Por las tardes salíamos a dar paseos por los senderos de la sierra. La luz era clara, el aire seco y la paz abrumadora. Al principio, cuando llovía, cometíamos errores tontos. Recogíamos setas equivocadas, de esas que parecen preciosas pero son venenosas. Los vecinos se reían con nosotros y nos enseñaban: «Cuanto más bonita es la seta, más rápido te lleva al hospital», decían riendo. Nosotros también nos reíamos, no por las setas, sino porque era la primera vez en mucho tiempo que podíamos equivocarnos sin consecuencias. Una tarde nos invitaron a una caldereta en el patio de uno de los vecinos. Era una reunión sencilla, sin lujos, con manteles de cuadros y vino en jarras de barro. Me senté al borde del jardín, comiéndome un trozo de pan mojado en salsa, y de pronto lo sentí. Esa gente me recordaba a quien fui antes de que la responsabilidad me devorara. Antes de convertirme en la abuela invisible, la madre funcional, la cocinera silenciosa. Me acordé de cuando hacíamos cenas en casa, cuando invitábamos a los amigos sin preocuparnos por el ruido o por si Clara se ponía nerviosa. Allí, bajo esas luces cálidas y conversaciones sin juicios, empecé a recordar cómo era vivir. Por un instante me olvidé de todo, hasta que llegó el 10 del mes. Ese día debía entrar el pago de mi pensión. No pasaron ni 2 horas desde que lo recibí cuando sonó el teléfono. Era ella, Clara. Su voz era aguda, quebrada por el pánico. «¿Qué has hecho, mamá? Mi pensión no ha llegado. Siempre entra el día 10. Fui al banco y me han dicho que cancelaste la tarjeta. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué me castigas así?» Antes de que pudiera responder, Eduardo me quitó el teléfono de las manos y pulsó el altavoz. «Clara, escúchame bien», dijo con voz firme. «Tu madre canceló esa tarjeta y abrió otra nueva. Si tienes tiempo para hacer llamadas, también tienes tiempo para buscar trabajo. Deja de merodear la pensión como si fueras un buitre». Hubo un silencio y luego la explosión. «¿Y ahora qué? ¿Cómo esperáis que sobreviva? ¿Qué va a comer Mateo? Sois unos egoístas». Eduardo no respondió. Solo colgó el teléfono. Luego me miró, con las mejillas encendidas. «No puedes volver a ablandarte», me advirtió. «¿Recuerdas aquel día en urgencias?
¿Recuerdas cómo nadie dijo una sola palabra en tu defensa? Asentí. Lo recuerdo todo, pero ya no tengo ganas de llorar. 2 días después, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Álvaro. Carmen, ¿vas a pagar o no la factura del hospital? ¿Piensas desaparecer así como así? ¿Y Mateo? No para de preguntar por su abuela. Nosotros trabajamos los dos. ¿Sabes lo difícil que está todo? Reí. Unas risas secas, que no nacían de la alegría, sino del asco. Si mi hija ha salido así, puede que parte de la culpa sea mía. Pero tú, ¿quién te crees que eres? ¿Quieres hablar de dinero? Hablemos. Después del parto pagué 15.000 euros por una enfermera especializada para cuidar de Clara. He pagado cada lata de leche, cada pañal, cada potito. Y si quieres, te los detallo. Tengo las facturas. Me interrumpió molesto, como si yo fuese una cobradora a la que podía apartar. No hablo de eso. Hablo de lo que pagué en el hospital cuando te ingresaron. Perfecto, respondí con frialdad. Entonces vamos a calcular lo que me debéis vosotros. 2 años de cocina, limpieza y cuidados. El salario medio de una cuidadora interna es de 6.000 euros mensuales. Ah, y no olvidemos los 2.000 euros que os presté para el coche. Tengo el pagaré en casa. Legal y firmado. Al otro lado hubo un silencio denso. Cuando habló, su tono era distinto, más manso. No quiero discutir. Estamos desesperados. Nadie puede cuidar de Mateo. La guardería cuesta 10.000 euros al año. Nos estamos ahogando. Pues ahogaos, le dije. Y no me volváis a llamar. Si lo hacéis, os denunciaré por acoso. Colgué y bloqueé su número. Esa tarde me sentí más ligera. Eduardo no dijo nada. Solo me ofreció una taza de café caliente. Al día siguiente alquiló un coche y me llevó a un pueblo cercano llamado Zahara de la Sierra. Las montañas nos abrazaron como si fueran viejos amigos. El viento era frío, pero el sol era suave. Subimos a un mirador y nos sacamos una foto con las cumbres nevadas detrás. La luz bañaba nuestros rostros como una bendición. De camino de vuelta, sonó el teléfono de Eduardo. Era el administrador de la comunidad donde vivíamos antes. Señora Carmen, su hija ha venido aquí. Ha pedido que le abramos la casa. Dice que ha vuelto. Eduardo me miró, esperando mi respuesta. Le pedí el móvil. Póngame con ella, dije. La voz de Clara era un llanto continuo. ¿Cómo habéis podido cambiar la cerradura? Solo han pasado 3 años. ¿Cómo podéis ser tan crueles? ¿Crueles? Respondí. Abandonaste la universidad. Te metiste en un matrimonio que te trituró. Y ahora quieres que yo asuma la culpa. He dejado a Álvaro, dijo llorando. Estoy con Mateo. No voy a volver. Esta vez lo digo en serio. Voy a escucharos. No sé cómo, pero os he perdido. Mamá, por favor. ¿Y has dejado el trabajo también? Pregunté. Después de que te fuiste no había nadie para cuidar de Mateo. Álvaro se enfadó. Me dijo que dejara el trabajo. Y lo dejé. Y ahora nos ha echado de casa. Pero esta vez no voy a volver con él, lo juro. ¿Y qué quieres ahora? Pregunté. Su voz temblaba. Solo quiero volver a casa, suspiré. Sabía lo que vendría después. Sabía que era un círculo, un ciclo de pedir, de prometer, de romper todo lo prometido. Pero ya no me quedaba espacio para el dolor, solo calma. Lo siento, Clara. Esa casa ya no es tuya. Y yo ya no estoy en ella. Has roto algo que no se puede arreglar con llanto. Pensé que después de aquella llamada, las cosas por fin se calmarían, pero estaba muy equivocada. Apenas habían pasado unos días cuando estalló el escándalo. Todo empezó con un vídeo en TikTok. No sabía que Clara tenía una cuenta, ni mucho menos que la usara para llorar en directo. Alguien me lo envió por WhatsApp, un conocido de mí, desde Ronda, que me escribió con tono incómodo. Carmen, ¿esto que está circulando es verdad? El vídeo mostraba una casa oscura, con paredes desconchadas y muebles rotos. Sobre las imágenes, una voz en off, la de Clara, fingidamente temblorosa, decía:
Mientras mis padres están de vacaciones, mi hijo y yo pasamos la Navidad más pobre de nuestras vidas en una casa que se cae a pedazos. No salía su cara, solo la del niño, Mateo, acurrucado en un sofá mugriento, tapado con una manta vieja. Encima, una foto de Eduardo y yo en una feria de artesanía local, sentados en nuestro puestecito vendiendo pulseras hechas a mano. Parecíamos felices, y lo éramos, hasta que nos utilizaron como villanos de una historia falsa. El vídeo se viralizó en cuestión de horas. Miles de personas comenzaron a comentar con furia. ¿Cómo pueden unos padres ser tan crueles? ¿Cómo duermen tranquilos mientras su nieto se congela en una casa llena de humedad? Lo peor no fue eso. Lo peor fue que reconocí el rincón donde estaba grabado. Era el trastero de un familiar de Álvaro. Clara se había metido allí con Mateo. Había puesto 4 trastos y había montado su escena. Todo era teatro. Al día siguiente, otra bomba. Un video nuevo, esta vez con Clara en primer plano, los ojos rojos, el moquillo en la nariz, la voz temblorosa. Nunca terminé la universidad, decía. Mis padres me obligaron a casarme, me abandonaron cuando más los necesitaba. Solo quiero darle una vida digna a mi hijo. No pido lujos, solo un poco de humanidad. La gente enloqueció. Las lágrimas, el niño, la supuesta traición de unos padres fríos. Lo tenía todo para despertar rabia y compasión. Algunos usuarios incluso organizaron campañas para recaudar dinero. Me quedé helada. ¿Cómo había llegado Clara a ese punto? ¿Dónde estaba la mujer que yo crié, la que sabía distinguir el bien del mal? Y, por si fuera poco, al día siguiente apareció Álvaro, en la escena, como si no pudiera resistirse al foco. Subió una foto del informe del hospital donde aparecía mi nombre. El texto que lo acompañaba decía: ellos se llevaron todo el dinero, pero fui yo quien pagó la factura médica. Nos dejaron en la ruina. Si nuestro matrimonio se ha roto, es culpa suya. Eduardo y yo estábamos sentados en la terraza de casa cuando vimos la publicación. Él se giró hacia mí con media sonrisa amarga. Bueno, míralos. Por fin se han puesto de acuerdo en algo. Ya no discuten entre ellos. Ahora su enemigo común somos nosotros. Yo asentí en silencio. No, me salían las palabras. No porque estuviera triste, sino porque comprendí, de golpe, que ya no sentía nada, solo vacío. Y quizás eso era lo más aterrador de todo. Decidimos desconectar los móviles, apagar las notificaciones, dejar de mirar redes. Hicimos las maletas y tomamos un tren rumbo a la costa. Llegamos a Málaga y de allí a un pequeño alojamiento rural en la Sierra de las Nieves. El aire olía a resina y salvia. Dormimos durante horas. Caminamos por senderos silenciosos. Comimos pan con tomate en una tasca escondida. Y allí, en medio de la nada, recordamos que aún estábamos vivos. Pero la paz no duró. Al volver justo al bajar del taxi en la puerta de casa, algo no cuadraba. Había luces encendidas. Una silueta cruzó por la ventana del salón. Eduardo frunció el ceño. Sacó el móvil y llamó al administrador de la finca. ¿Has dado acceso a alguien?, preguntó. Sí, tu hija vino. Dijo que tenía permiso, que había vuelto con el niño. Me pareció raro, pero insistió. No hizo falta decir más. Corrimos hacia la puerta. Eduardo la abrió con rabia y lo que vimos dentro nos dejó helados. Amanda, la madre de Álvaro, estaba en nuestro salón, con mi abrigo puesto, arrastrando una bolsa de basura y murmurando para sí. ¡Qué poca vergüenza! Todo el día quejándose y ahora va de víctima. A ver si encuentro el maldito sobre de dinero. Yo no me voy de aquí con las manos vacías. Eduardo se puso rojo como un tomate. Avanzó hacia ella con una fuerza contenida y gritó: ¡Fuera! ¡Ladrona! ¿Qué haces con la ropa de mi mujer? Amanda dio un salto sorprendida. ¡No me grites! Esta casa la dejó tu hija. Nosotros solo vinimos a ayudar. Tienes que entenderlo. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue entrar al salón y ver a Álvaro tumbado en el sofá, con los pies en la mesa,
jugando a la consola. En la mesa del comedor, Clara alimentaba a Mateo. Cuando me vio, se limitó a levantar la vista y decir: «Mira quién ha vuelto. ¡Qué rápido se os ha acabado el retiro!». Ni siquiera Álvaro se molestó en apagar el juego. Solo dijo con desgana: «Bueno, ya que estáis aquí, ¿qué pasa con la factura del hospital? ¿Pensáis pagarla o qué?». Y entonces lo vi. Mateo llevaba al cuello una bufanda de seda. Mi bufanda, la que Eduardo me regaló en nuestro aniversario número 30. Me acerqué, se la arranqué del cuello y él se puso a llorar como si le hubieran dado una bofetada. «Quiero a mi mamá, no quiero a la bruja», gritó. Me quedé paralizada. Una criatura de 3 años no inventa palabras así. «¿Quién te ha dicho eso, Mateo? ¿Quién te ha dicho que soy una bruja?». No me respondió. Solo sollozaba. Amanda apareció por detrás y lo abrazó con dramatismo. «Lo dije yo», dijo sin pudor. «Eres una bruja. Le has robado la pensión a tu hija y ahora vienes aquí a montar el numerito. ¿Qué eres si no? Una vieja egoísta y manipuladora». Sentí que el corazón me estallaba. Eduardo, sin decir nada, sacó el teléfono y marcó. «Hola, sí. Llamo para denunciar una ocupación ilegal. Acabamos de regresar a nuestra vivienda habitual y hay personas dentro. Han robado, han usado nuestra ropa, se han apropiado de objetos personales. Sí, los sospechosos siguen aquí. Por favor, manden una patrulla inmediatamente». Álvaro se levantó de golpe furioso. Intentó arrebatarle el teléfono a Eduardo. «¿Estás loco? ¿Vas a llamar a la policía a tu propia hija?». En ese instante llegaron los de seguridad de la urbanización. 2 hombres altos, corpulentos, lo redujeron y lo inmovilizaron contra el suelo. «Estáis haciendo daño, soltadme», chillaba como un niño malcriado. Clara me agarró del brazo. «Mamá, por favor, yo los traje. Pero tú cerraste la casa, no sabía qué más hacer. ¿Vas a llamar a la policía en Nochevieja?». El administrador del edificio apareció justo detrás con la cara desencajada. «¿Tú eres la madre?», me preguntó. Asentí. «Pues deberías saberlo», continuó. «Tu hija lleva días haciendo directos en redes, llorando, diciendo que la habéis echado, que le robasteis el dinero de su boda. La gente ha estado donando dinero. Ha recaudado cientos de euros. Todo el mundo se lo creyó. Me temblaban las manos. Saqué el móvil. Abrí TikTok. Ahí estaba. Clara llorando bajo una manta, diciendo que nos odiaba, que éramos monstruos, que su hijo merecía algo mejor. Cerré los ojos. Ya no lloré. Solo levanté la mano y le di una bofetada. «Eres una vergüenza», le dije. No respondió, ni siquiera se tapó la cara. Y Amanda, desde la puerta, escupió. «Vale, vete. Pero como no pagues lo que debes, te vamos a perseguir hasta el fin. Dale la tarjeta de pensión a tu hija, o no te quejes de lo que vendrá después». Le sostuve la mirada. «No os vais a ninguna parte. Habéis entrado a robar. Tendréis que explicárselo a la policía». Los agentes llegaron pocos minutos después. Se llevaron a Amanda y Álvaro esposados. Incluso así, Álvaro seguía gritando: «Nos han tendido una trampa. Todo esto es una conspiración. Somos las víctimas». Me acerqué a Eduardo y le susurré: «Espérate a ver la demanda. La lista de pruebas. Vamos a ver si siguen gritando así en el juzgado». Esa noche, Eduardo y yo no pudimos dormir en lo que una vez fue nuestro hogar. No por falta de espacio, ni siquiera por el desorden, sino porque el aire pesaba como una losa. Cada rincón olía a invasión. Cada objeto tocado se sentía ajeno. Así que fuimos a un hotel discreto a unas calles de distancia. A la mañana siguiente, contratamos una empresa de limpieza profesional. Vinieron con trajes blancos, guantes, mascarillas y productos desinfectantes como si fueran a exorcizar un demonio, y de algún modo lo estaban haciendo. Mientras ellos trabajaban, nosotros elaborábamos un inventario detallado de todo lo que faltaba: ropa, joyas, documentación, hasta objetos personales que no tenían valor monetario, pero sí emocional.
Se lo entregamos todo a la policía, Henry. Estaba sentada en el sofá, abrazada a Mateo. Su mirada era vacía, como si acabara de entender el alcance de lo que había hecho. Por fin habló. ¿De verdad habéis hecho que arresten a Álvaro y a mi suegra? Faltan 5 días para Nochevieja. Todo el mundo está cocinando, decorando, y nosotros así. ¿Qué voy a decirle a la gente? Que yo los traje, que yo di las llaves, que ahora están en la cárcel por mi culpa. La miré de frente sin rabia. Ya no quedaba ira en mí, solo una claridad helada. ¿Tú crees eso?, le pregunté. Asintió. Pues es curioso, le dije, porque eso mismo han dicho ellos a la policía, que fuiste tú quien organizó todo, que sabías que no tenían permiso, pero les dejaste entrar, que tú les diste las llaves, que tú hiciste los vídeos falsos. Si no estás en una celda, es porque Eduardo y yo pedimos que te dejaran libre por Mateo. Pero si tanto insistes, si tienes tantas ganas de asumir la culpa, puedo llevarte yo misma a comisaría. Su rostro se descompuso. Se levantó de golpe retrocediendo. No puede ser tan grave, ¿verdad? Mamá. No respondí. Me limité a observarla sin pestañear. Y por primera vez, Clara entendió que había cruzado la última línea. Tal vez fue la primera vez que se vio desde fuera, como alguien que ya no podía esconderse detrás del papel de víctima. Quizás fue la primera vez que comprendió que el amor no es un salvavidas eterno. No le dije más. Me giré, cogí el teléfono y subí el vídeo que habíamos grabado el día que volvimos a casa y descubrimos el desastre. Aparecíamos Eduardo y yo, sentados entre maletas abiertas, mostrando los cajones revueltos, las joyas, desaparecidas la ropa en el suelo. Empecé a hablar mirando a cámara. Hola a todos, me llamo Carmen García. Quizás hayáis visto vídeos en los que se me acusa de ser una madre sin corazón, que abandonó a su hija y a su nieto en una casa ruinosa mientras se iba de vacaciones. Hoy quiero contaros la verdad. No lloré, no grité, no me excusé. Solo expuse los hechos con voz serena. Mi marido y yo criamos a Clara con amor, con esfuerzo. Le pagamos la universidad, nunca le faltó nada. Pero en segundo curso desapareció durante meses. Cuando la encontramos, ya había dado a luz, viviendo en casa de un chico que apenas conocíamos. No nos pidió permiso, solo apareció con una maleta y un bebé. Desde entonces pagamos todo. La ayudamos con el posparto, contratamos enfermeras, compramos pañales, comida, ropa, criamos a Mateo como si fuera nuestro hijo. Todo lo hicimos por amor. Conté lo del accidente, cómo me lancé sobre mi nieto para salvarle la vida, cómo acabé en el hospital, cómo me exigieron que pagara las facturas mientras aún estaba bajo morfina. Expliqué que cancelé la tarjeta de pensión no por maldad, sino porque ya no podía más. Mostré pruebas, los mensajes, los vídeos, incluso el pagaré firmado por Álvaro, y terminé con una frase que me había costado años construir. Amar no es entregarlo todo sin condiciones. Amar no es aceptar el desprecio, la mentira y el abuso. Amar no es renunciar a uno mismo. Por eso, desde hoy, Eduardo y yo dejamos de reconocer a Clara como nuestra hija. Y si le queda una pizca de dignidad, entenderá que los padres no son cajeros, automáticos, ni esclavos emocionales. El vídeo se hizo viral, esta vez de verdad. Los comentarios fueron un aluvión. Ahora lo entiendo todo. ¡Qué mujer tan valiente! Me recuerda a mi madre. Incluso medios digitales se hicieron eco. TikTok cerró la cuenta de Clara por difundir contenido falso y lucrarse con ello. Muchos de sus seguidores la denunciaron por estafa emocional, pero eso no fue todo. Álvaro tuvo que enfrentarse a la justicia. Presentamos el pagaré, las pruebas de la ocupación ilegal, las imágenes de la casa. El juez fue contundente. Ordenó que devolviera el dinero del préstamo, los 20.000 euros que le di cuando se compró el coche, y lo condenó a pagar los daños causados durante la ocupación. Incluso el padre de Álvaro, que había desaparecido durante años,
tuvo que aparecer para evitar que su hijo acabara con antecedentes penales. Vendió el coche, hipotecó su piso y liquidó todo lo que pudo para cubrir la multa. Una semana después, Álvaro volvió a buscar a Clara. Y como era de esperar, ella lo siguió. Antes de marcharse, Clara vino a la casa, se quedó fuera del portón y lanzó una última amenaza. Cuando estéis viejos y no podáis respirar, sin ayuda no esperéis que yo os conecte a nada. Seré yo quien os cierre los ojos. Recordadlo bien. Eduardo no se inmutó. Yo tampoco. No hicimos ni un gesto, porque en ese momento lo supimos. Cortar con la familia no es dar un discurso. Es ese segundo exacto en el que ni sus palabras más crueles logran sacudirte. Ya no dolían, no tenían poder. Vendimos la casa en menos de un mes. Con ese dinero compramos un pequeño bungalow en Santa Pola, cerca del mar, donde el sol se cuela hasta en los días más nublados. Allí empezamos de nuevo. Pero la paz, otra vez, fue interrumpida, esta vez de forma más sucia. Mi móvil empezó a llenarse de mensajes anónimos, fotos obscenas, amenazas, insultos, correos electrónicos con contenido repugnante. Tuvimos miedo. Acudimos a la policía, rastrearon las IP. Todas venían del mismo lugar, la ciudad donde vivía Álvaro. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, Eduardo recibió un mensaje directo desde una cuenta sin foto. Decía: «Prepárate, vieja. No hay sitio en este país donde podáis esconderos». No dudé. Reuní todas las capturas, grabaciones, informes médicos y envié un dossier completo al Departamento de Recursos Humanos donde Álvaro trabajaba. Un cargo público, con sueldo estatal, que él adoraba alardear en cada reunión familiar. Lo reenvié al correo anónimo que tenían para denuncias internas. Adjunté el número de denuncia policial, los documentos, incluso los fragmentos de los vídeos. 2 días después, recibimos confirmación. Álvaro había sido despedido por conducta inapropiada y acoso reiterado. Además, la institución presentaría cargos civiles. Eduardo leyó el correo en voz alta, luego me miró con los ojos brillantes. «Lo hemos conseguido», dijo. Asentí. No por venganza, sino por justicia. Fuimos a pasar unos días a Granada, luego a Sierra Nevada. Allí, entre montañas nevadas tomados de la mano como adolescentes, celebramos el nuevo año. Brindamos por lo perdido, por lo aprendido, por lo que aún estaba por venir. Pero incluso allí, en el silencio de la nieve, llegó la última llamada. Era Clara. Gritaba, lloraba. «Álvaro ha perdido el trabajo. Mi suegra ha sufrido un ictus. Nos hemos quedado sin coche, sin casa, sin ingresos. ¿De verdad vais a mirar cómo nos hundimos?» No respondimos, porque ya no teníamos nada que decir. Colgamos. Y entendí, con una serenidad nueva, que no todos los lazos de sangre merecen conservarse, que no todo título como el de madre debe llevarse como una cruz eterna. Cambiamos de número. Nos fuimos a un pueblo más pequeño, en la montaña. Nuestros vecinos eran gente mayor como nosotros, gente que hablaba despacio, que no te juzgaba si te olvidabas de algo, que no te pedía más de lo que dabas. Esa primavera, el ayuntamiento organizó un círculo de lectura para mayores. Al final de cada encuentro, se nos pedía escribir una frase como bendición al yo del futuro. La mía fue sencilla. «Ojalá aprendas por fin a no perderte por los demás». Eduardo la leyó, sonrió y me preguntó: «¿Eso te lo dirías a ti misma?» «No solo a mí», le respondí. «A todas las mujeres que se han borrado durante años detrás del título de madre». «¿Y ahora?», me preguntó. «¿Te sientes libre?». Lo miré, con el aire fresco acariciándome la cara, con el sol en los párpados, con el corazón por fin en calma. «Sí», le dije, «libre de verdad».